social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, querida audiencia. Este programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, el programa de los lunes dedicado a la diáspora venezolana, llega a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, la gerencia de producción a cargo de Wilitza Arcaya, en la producción Carlos Lara Blanco, en los controles César González y en la conducción Thaís Peñalver y este servidor Tomás Páez. En el día de hoy, Thaís no va a estar con nosotros, no nos va a poder acompañar, pero bueno, nos hacen falta, reitero, sus editoriales, el último artículo que escribió en el New Herald. La verdad que es un claro diagnóstico de la situación venezolana. Nos pueden seguir a través de nuestras redes, nos pueden escuchar y ver a través de YouTube, en nuestra plataforma digital Radio Caracas TV, rcr.tv, y en Periscope nos consiguen en RCR 750. Hoy debe estar a punto de culminar ya el evento, el encuentro en la Universidad Central de Venezuela, en el Aula Magna, un lugar mágico en el que se ha desarrollado una pelea siempre por la libertad, siempre a favor de la democracia. En los días que han transcurrido se ha hecho viral una información de un estudio que hizo una institución financiera acerca de la relación entre migración y desarrollo en el caso de Perú. Ya lo había anunciado el vicepresidente de Perú hace un par de meses, donde medían explícitamente el aporte de la migración venezolana al Producto Interno Bruto de ese país. Estamos hablando de una migración, repetimos, que corre velozmente hacia los 6 millones de venezolanos, que hoy supera en términos de número poblaciones como la de Dinamarca, Noruega, que es un país del que tanto se ha hablado. La migración supera en número a los habitantes de Noruega. Por supuesto, a los de Panamá, casi duplica a la población de Uruguay y es más grande que las dimensiones del estado Zulia. Y entre esos migrantes hay conocimiento, hay diáspora científica, hay diáspora académica. Y hoy vamos a tener, para hablar de ello, a Ruth Castillo, quien ha estado además empeñada en construir una hormiguita de trabajo, empeñada en construir la información, documentar lo que ha ocurrido con la diáspora científica en sus distintos espacios, promoviendo encuentros institucionales y encuentros entre personas. La verdad que ha sido una tejedora de alianzas en este ámbito de la diáspora científica y académica. Y antes de darle la palabra, es filósofa, además ha hecho física, para mí es más o menos como difícil de entender, física teórica, después ella nos explicará algo de eso. Es miembro de ASOVAC, de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, es miembro de la Sociedad Italiana de Filosofía de la Ciencia, es miembro también y ocupada en el tema de los refugiados científicos. Y bueno, con ella queremos conversar de temas como
nosotros nos hemos distanciado de ese concepto que habla de fuga de cerebros. Digo nosotros en la voz de la diáspora, pero es un tema a discutir. Nosotros decimos que no tiene sentido hablar de fuga de cerebros, porque además es perder de perspectiva el problema. El problema es que en Venezuela, como lo ha denunciado hoy se ha denunciado hoy en el aula magna, el régimen venezolano ha impulsado, por un lado, la conversión de la educación en adoctrinamiento y, por otro lado, el tema de la hegemonía comunicacional. Ellos no quieren tener otra idea distinta a la que ellos tienen de lo que debe ser la vida o la no vida, más bien. Y por ello, la necesidad de entender que ha sido el régimen el responsable de asfixiar a las universidades, de asfixiar sus presupuestos, de asfixiar la calidad de vida de los profesores. Un profesor universitario titular está ganando, no sé, $7, $8, y por la vía que va a estar dentro de poco en 4, en 3. En todo caso, no hay calidad de vida. Los estudiantes huyen de Venezuela y la infraestructura de investigación se está quedando como consecuencia no de la fuga o de que la gente se haya ido, sino de la cero inversión por parte del gobierno. Pero de ello nos va a hablar entonces Ruth, que nos tiene que echar muchos cuentos de lo que está haciendo, de la forma en que está abordando el tema, etcétera. Ruth, es todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Tomás. Antes de todo, agradecerte el espacio, la oportunidad de dirigirme a tu amplia audiencia y de brindarme este espacio para poder comunicarme y llevar un mensaje a todos los que están en Venezuela y a todos los venezolanos que están fuera de Venezuela. Yo me autodefino como un científico en riesgo. Yo soy un académico en riesgo, como muchos que estamos fuera, ¿no? ¿Cómo conjugar todas estas cosas? Es muy difícil porque voy a tomar las palabras que dice James King. James King es el director de la Scholar Rescue Fund y en el 2018 él dijo unas palabras importantes. Dijo que el científico, el académico, el profesional que sale de su país, sale de la manera en que sale, ¿no? Sale de una manera desorientada, llega a un nuevo país de acogida, no sabe el idioma, no sabe cómo hacer los papeles, no sabe dónde llegar y mucho menos sabe cómo retomar su profesión. Y en esta diatriba, el talento se emplea en cualquier cosa con el ánimo de sobrevivir. Y no es que esté mal emplearse en cualquier labor. El problema es que tú te sientes subutilizado en tus herramientas y tus capacidades. Sientes que puedes dar más y sientes que cambiaste el proyecto de vida en el cual te entregaste, porque hay que aclarar que la investigación, hacer investigación y hacer academia no es una profesión, es un estilo de vida. Cuando uno se dedica a la academia y a investigación, uno tiene un estilo de vida, una manera de vivir. Uno hace investigación 24 horas por 24. Y James King, pues en este evento que se llamaba Ciencia en el Exilio, hablaba justamente de todas las consecuencias psicológicas y emocionales por las que atraviesa el talento. Yo sé y estoy de acuerdo contigo en que toda diáspora es buena y es positiva, y es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, porque la diáspora también te ayuda a sacar muchas habilidades que tú desconocías de ti mismo. Y eso también es cierto, te ayuda, te fortalece, te reinventas, te redimensionas, empiezas a cambiar la mirada. Y eso es importante. Ruth, pero además estableces nuevos contactos, digamos. Hoy el hecho de tener docentes que están dirigiendo centros de investigación en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Italia, en España, que están participando en proyectos. Afortunadamente esa capacidad no se perdió, digamos, se sigue desarrollando y además ampliando las redes de cómo esa preocupación que tú has manifestado y que te ha llevado a crear como este gran equipo que está trabajando el tema de la diáspora científica y académica. ¿Qué estás esperando tú
conjuntamente en las conversaciones que has sostenido con todos los integrantes de ese equipo, ¿qué estás esperando de que aporte esa diáspora científica y académica desde donde está en este momento? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, lo estoy viendo con estos ojos. Mira, te lo pongo así, en el 2000 lo que me impulsó todo esto fue el interés de 10 centros científicos y universidades. Tú mismo estás diciendo que hay muchos venezolanos involucrados que han logrado insertarse y continuar y dirigir centros de investigación. En el 2018 se dio la firma de 10 importantes universidades y centros de investigación en apoyo a talento científico en riesgo, entre los cuales no figuraba Venezuela. Figuraba Pakistán, Yemen, Afganistán y Siria. En ese encuentro yo asistí y bueno, hice la pregunta ¿por qué Venezuela no? Gracias a Dios y a la comprensión de estas personas, pues se incluye a Venezuela. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que uno espera? Uno lo que espera es poder insertar al venezolano en programas. Claro, yo entiendo que hay venezolanos que están dirigiendo centros de investigación, pero hay también muchos científicos que salieron y que no están ejerciendo y no saben cómo reinsertarse. Entonces, lo que yo espero es poder impulsar un programa que permita que a estos científicos, a este talento, reinsertarse en los países de acogida, poder generar intercambio de ideas, ¿sí? Y a partir de ese intercambio de ideas, de alguna forma reinsertarse nuevamente o vincularse con Venezuela y poder potenciar y exponenciar la reconstrucción y la construcción de Venezuela. Ahora, ¿a qué crees tú que se debe el hecho de que Venezuela no haya sido incluida o que no hubiese sido incluida antes, dada la gravedad del asunto? Yo creo que la migración venezolana después de la Siria, ya casi estamos alcanzando y dentro de poco, si las cosas continúan así, vamos a sobrepasarla. ¿A qué crees tú que se debe el hecho de que no se le haya prestado la debida atención a la diáspora venezolana y en particular a la diáspora científica y académica? Yo lo atribuyo a 2 factores. El primero, la forma de migración del venezolano. El segundo, la cultura de migración que está en Europa. La forma de migración, me voy al primer factor, la forma de migración del venezolano. Recordemos que Venezuela siempre ha sido tradicionalmente un país receptor, no es un país emisor. Hoy día Venezuela es un país emisor con unos números impresionantes y astronómicos que ya tú comentabas al inicio del programa. Ahora, esta inversión, este giro de Venezuela en cuanto ahora a ser emisor de migrantes y esta inexperiencia del venezolano en emigrar hace que el científico, el talento venezolano, cuando emigra, no pide refugio, no pide asilo, es un migrante que llega al país, como te digo, como decía James King, desorientado por sus propios medios. Esta autogestión y autonomía que tiene el talento venezolano en poder ir hacia adelante con sus propios medios, tratando de sobrevivir en el país de acogida, hace que se invisibilice y no entre dentro de programas de políticas públicas. No pasa así con Siria, con Yemen, Pakistán, Afganistán. Ellos tienen experiencia en migración, están organizados, los venezolanos no estamos organizados. Esta gente está organizada, su talento pide asilo, tienen estatus de asilo, tienen estatus de refugiados, cosa que el venezolano regularmente no lo pide. Entonces, esto hace que nos invisibilicemos. Y esto hace que no podamos, de alguna forma, entrar dentro de estos programas de apoyo a talento en el exilio. Ruth, vamos a ir a un corte, pero para la próxima sección hay 2 cosas que tú dijiste que me gustaría volver a abordar, que es el tema político. Tú señalabas, hay muchos académicos y científicos venezolanos que no se está desempeñando en sus áreas respectivas en los países de acogida.
y que en ese sentido uno podría decir que lo que ha habido es desaprovechamiento de cerebros. Y eso nos vincula con un tema de la estrategia de lo que habría que desarrollar desde Venezuela para aprovechar a esa diáspora. Pero eso lo dejamos te la dejo en el aire para la sección siguiente. Estamos hablando con Ruth Castillo en este caso desde Italia, que está trabajando en la creación y en los grupos de trabajo con la red diaspórica, científica y académica de los venezolanos en el mundo. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR 750. Estamos hablando de la diáspora científica y académica con Ruth Castillo, quien además de cedernos su tiempo, es filósofo de la ciencia, está involucrada en distintas organizaciones relacionadas con el tema. Habíamos comenzado a hablar del tema de ese en el que nosotros no creemos, repito, de la fuga de cerebro, porque nunca habla de la fuga de beisbolistas, más bien uno se contenta de que la gente llegue a las mayores, o uno no se contenta de haber derrotado en el último partido de fútbol con unos cuantos internacionales, Rincón, digamos, todos esos jugadores que están hoy despuntando en Inglaterra, en Italia, en el mundo, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Y uno nunca habla de eso, ni habla de fuga de artistas cuando tenemos unos artistas que están en Hollywood, que es una maravilla, más bien uno se alegra de que estén allí aprovechando que están en el centro de la creación, ¿no? Entonces, antes señalaba que había un tema de política en el medio, digamos, de cómo hacer para aprovechar ese capital humano. Breves datos para darte la palabra, Ruth. Nosotros tenemos más de 300, 400 doctores en Ecuador. Muchos de ellos no están ejerciendo o están subutilizados, están siendo subutilizados. Los tenemos también en España. Tenemos otros tantos que están empleados en su área. Tenemos centenares de ingenieros en Argentina que están haciendo cosas, Inglaterra, que tienen empresas que están desarrollando su actividad afortunadamente y van a ser útiles para... entonces, pensando en una estrategia política, nosotros decimos, bueno, la diáspora está creciendo, pero es necesario atender y desarrollar estrategias que permitan aprovechar ese capital humano. ¿En qué cosas estás pensando tú cuando hablas de eso? Y agrego una preguntita más, la cuelo, que es, esa migración que está saliendo está preparada por un lado, pero además muchos de ellos también son un bono demográfico, es gente joven, gente que tiene todo, tiene salud, tiene capacidad de trabajo, está dispuesto a trabajar, y todo ello es un aporte enorme para el país que los acoge. Te doy la palabra, Ruth, para que nos respondas esas pequeñitas preguntas. Bueno, vamos con la primera. En cuanto a esto de la fuga, ¿no? Me acordé mucho de la fuga. No se habla de fuga de beisbolistas, no se habla de fuga de artistas.
Y tampoco deberíamos hablar de fuga de ciencia. Deberíamos hablar más bien de un intercambio de conocimiento con la ciencia, porque de hecho eso debe ser así. Una de las cosas más importantes y más satisfactorias para mí ha sido un evento en el cual tuve el honor de coordinar junto con el profesor Roberto Mantovani de la Sociedad de Historia de la Física, recientemente en Pisa. Y fue una cosa maravillosa en el sentido de que esta sociedad italiana sintieron un gran interés en conocer los orígenes de la historia de la física en Venezuela. ¿Y qué habíamos hecho los venezolanos en física, por ejemplo? Esta curiosidad, este interés al punto de brindar un espacio y un apoyo a dar a conocer a la sociedad italiana acerca de nuestra historia en física, por tomar un pequeño ejemplo de la amplia temática académica, es importante que es el intercambio de conocimiento. Entonces, yo estoy de acuerdo en que no hablemos de fuga de conocimiento, hablemos de intercambio de conocimiento. Hay un gran talento venezolano afuera, que sabemos que dentro del stock de muchísimos profesionales, sin demeritar a ninguno, el venezolano está muy bien preparado y tiene mucho que aportar. Entonces, si se está desaprovechando, se está desaprovechando. ¿Cómo hacemos para que no se siga de alguna manera desperdiciando o subutilizando ese talento? ¿No? Pues una de las formas es evidenciar el talento, seguido de la geolocalización del talento, y este término de geolocalización es tomado de Iván de la Vega, que es un estudioso de la migración. Entonces, lo que hay que hacer es detectar ese talento para posteriormente orientarlo y vincularlo, pero es que ahorita está invisible, no sabemos dónde está, no sabemos qué están haciendo y ellos se nos esconden. Entonces, hay que de alguna forma hacer que ese talento, primero que salga del estado, de alguna forma un estado de una cierta desesperanza. Muchos que dicen, ya yo no voy a ejercer más, yo perdí la profesión, y hay otros que no. Pero hay que detectarlos, hay que geolocalizarlos. En eso el trabajo de José Manuel Martínez es vital, ¿no? El trabajo de censo que está llevando José Manuel es titánico y muy importante. Y eso ayuda mucho a poder detectar a este talento para luego orientarlo y luego vincularlo. Pero para vincularlo, para poder llevar una preservación de ese talento, para un aprovechamiento de ese talento que aprovecharon el país de acogida, te lleva justamente a preservarlo y potenciarlo. Porque en ese intercambio se dan estas cosas. La sociedad de acogida no puede ver al talento que está llegando como un peso, porque no es así. El recurso humano, el talento humano que está llegando a los países de acogida, más bien viene a aportar y enriquecer las sociedades de acogida, viene a aportar muchas cosas. Y eso hay que hacerlo ver, pero eso lo saben los países de acogida. De hecho, hay programas que están dedicados a eso. El problema es que los programas europeos están diseñados exclusivamente para la figura de asilado o refugiado. Y por eso es que el talento venezolano no entra en estos programas y no los aprovecha. Claro, pero fíjate, Ruth, hay varios temas. Uno, la diáspora ha sido desconocida por Nicolás y su equipo, ¿no? Donde han podido, la han negado su existencia, ¿no? De ellos no es posible esperar nada con la diáspora, excepto maltrato. Pero necesitamos entonces una estrategia para atender esto, es decir, para decirle a los países, por ejemplo, lo que están haciendo las asociaciones en Argentina, a las asociaciones de venezolanos, decirle, mira, llegar a acuerdos incluso con el gobierno argentino, decirle, mira, nosotros tenemos aquí un montón de médicos que pueden ser muy útiles para ustedes en regiones donde se necesitan médicos y hay una mano de obra calificada venezolana.
Entonces las asociaciones diaspóricas han visibilizado eso. No solamente lo han visibilizado, sino que además los tienen organizados y están desarrollando iniciativas y trabajos con asociaciones en Venezuela, a las asociaciones diaspóricas en Venezuela que han entendido y que valoran la importancia de la diáspora. Pongo un ejemplo. La creación de las cátedras que están por allí rodando de iniciativas universitarias en Francisco de Miranda, o cátedras defensoras de la libertad, incluso alguna de ellas se ha estado trabajando con el nombre, como iniciativa, como proyecto con el nombre Rómulo Betancourt, y se están buscando recursos para poder crear esas redes, y detrás de eso hay profesionales en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. Latinoamérica contiene a 2/3, un poco más de 2/3 de la diáspora venezolana, ¿no? Entonces, hay redes, se han creado sistemas de información, ese esfuerzo de José Manuel, el esfuerzo que hizo la diáspora de la UCB, pero además hay esfuerzos en la Universidad del Zulia, que va a crear dentro de poco la diáspora zuliana, o la diáspora carabobeña, que también está trabajando en esta dirección. Digamos que hay un conjunto de iniciativas que necesitamos sumar, articular, para poder sacar provecho real de los proyectos, ¿no? De dónde está metida la gente. Entonces, esas iniciativas, más que individuales, o además de individuales, también son colectivas, son esfuerzos organizativos en ciudades y localidades y en universidades, caso Ecuador, por ejemplo, ¿no? Claro, por eso que se crea recientemente la plataforma para el estudio del fenómeno migratorio venezolano. La plataforma no es un ente más o una organización más, es justamente un punto de convergencia de todas estas organizaciones, porque la información es densa, está fragmentada. Entonces necesitamos un punto de encuentro donde poder, digamos, ser esa caja de resonancia hacia afuera. En la plataforma los esfuerzos han sido titánicos, como lo de la profesora Luisa Mesina de la Universidad de Roma, la de el mismo Diego Batisteza, el mismo Francisco Querdel Vega, el mismo Rubén Darío Peralta, la misma Claudia Vargas de la Universidad Simón Bolívar, el propio José Manuel. Son personas que se han sumado a poder, de una forma, establecer una plataforma que permita hacer esa caja de resonancia, porque lo que yo planteaba era que, a diferencia del talento sirio, ellos están organizados y tienen una voz cantante que permite ir a estos programas. Es cierto que hay muchas asociaciones diaspóricas, es cierto que hay muchas ONG, hay muchísimos grupos que están trabajando con la diáspora. El problema es que unos y otros no nos conocemos. El problema es que unos y otros no sumamos los esfuerzos. Si nos sumamos todos y remamos en la misma dirección, empezamos de alguna forma a ser visibles no solamente a la parte de difusión de la sociedad acogida, sino también a la comunidad científica, que es un poco más dura de entrar. Un ejemplo claro y rápido, mira, Mayra Josebar es la directora de la red de universidades, y ella recientemente le hizo una entrevista en el Scholar Rescue Fund. El Scholar Rescue Fund es una de las organizaciones más importantes en cuanto a apoyo de talento científico exiliado. Y el hecho de que el Scholar haya brindado el espacio a Venezuela, que hace 2 años el Scholar, tú le escribías de parte de Venezuela como talento venezolano exiliado, y Venezuela a ellos no les parecía que estaba en tanto peligro, no les parecía tanto el conflicto, no lo tenían tan claro como lo tienen ahora. Entonces, de alguna forma, sí, claro, todo el esfuerzo que han hecho las organizaciones diaspóricas ha hecho que Venezuela esté ahora en el tema, y tanto así que el New York Times recientemente sacó un artículo donde dice que la forma de migración del venezolano ha cambiado el mapa de las migraciones, llevando incluso a analizar los estatus o las formas de migración, aquello de refugiado o exiliado o migrante. Estas clasificaciones ellos las están estudiando en cuanto al fenómeno diaspórico venezolano, porque está rompiendo todos estos paradigmas, pues justamente por la forma en que emigra, ¿no?
Si me voy al caso de la migración calificada, es mucho más puntual, es mucho más especializada y es mucho más difícil de detectar. Es uno de los estudios que establecía Iván de la Vega, era justamente eso, el problema de detectar y geolocalizar. Y es uno de los esfuerzos que mayor se hace. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo podemos entonces resolver el problema? Lo único que podemos hacer es formar, ejecutar, diseñar, implementar un programa donde todos los esfuerzos diaspóricos se unan y hacer un programa a la altura y a las necesidades del talento científico venezolano en el exterior. Un programa que permita vincular la comunidad científica internacional o la comunidad científica de los países de acogida con la comunidad científica nacional, es decir, la venezolana. Un programa que te permita enlazar, disculpa que te interrumpa, enlazar de una forma la academia afuera con la academia venezolana. Yo entiendo que hay muchos jóvenes que han dejado el país y que muchos de estos jóvenes seguramente ya han echado raíces en países de acogida y que seguramente la vinculación no será física con Venezuela en una situación post-crisis, pero tiene que haber una vinculación, si no física, alguna vinculación que permita un aporte para la reconstrucción del país. Claro, pero fíjate, cuando nosotros hicimos el estudio y que lo hemos seguido actualizando, la diáspora responde, sí, yo quiero participar en el proceso de reconstrucción del país. Y yo creo que además tenemos más de 1000 organizaciones diaspóricas en el mundo y tienen bases de datos y tienen información. Yo creo que más que centralizar, lo que necesitamos es articular, digamos, conectar redes. Además lo facilitan las tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que tener política. Es decir, una de las cosas que yo veo con el tema de la diáspora es que es muy diversa, es plural, no se puede agotar en un solo concepto. Tú no puedes decir que toda la diáspora es refugio, o toda la diáspora es asilo, o toda la diáspora es exilio político. Es muy diversa, es muy plural, es además muy rica en posibilidades. Tenemos ingenieros, los 20 y tantos mil médicos que se han ido del país, la gente que trabaja en el sector salud, odontólogos, bioanalistas, etcétera, regados por todo el mundo, psicólogos. Entonces, de lo que se trata es de articular, de conectar esas organizaciones en flujos, pero que requiere de políticas. ¿Cuáles políticas estoy pensando? Por ejemplo, nosotros tenemos el tema de los médicos o el tema de los psicólogos. ¿Podríamos nosotros hacer actividades como lo está haciendo algunas organizaciones y algunas universidades venezolanas atendiendo a la diáspora con servicios psicológicos? Pero también lo podemos hacer, como lo hemos conversado con la gente de SOS Medicina en la central, en el área de la medicina. Es decir, no necesitamos sino articular esfuerzos. Hay unas cosas que está haciendo la central conjuntamente con la gente de Inglaterra. Entonces, poder articular esfuerzos, iniciativas con proyectos reales, con proyectos donde la gente le duele lo que está haciendo, le interesa, tiene los contactos, lo que está haciendo la gente de psicología de la central en distintas áreas. De lo que se trata es de diseñar políticas, porque el gobierno actual, digamos, Maduro y su grupo, no entiende la importancia de la diáspora. Para ellos no existe la diáspora y necesitamos que desde la sociedad civil y desde los partidos políticos se entienda que ahí hay un fenómeno que es necesario atender. Claro, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas, por eso sí, mira, tú hablabas de vincular, de hacer las redes, justamente eso es de eso se trata. Para eso es la plataforma, para la vinculación, no solamente de los propios grupos diaspóricos venezolanos, sino de los grupos, entidades, organizaciones, centros científicos, universidades, si es en la parte de hospitales, es decir, con los países de acogida. Se trata de organizar la diáspora venezolana con las sociedades y los países de acogida. En este sentido, ¿cómo los vinculamos? ¿Cómo hacemos las redes? Justamente para eso es la plataforma, para eso es los trabajos de difusión. Por ejemplo, una de las actividades
que es importante, ¿no? Tenemos próximamente en mayo un congreso en Roma, en el cual estás invitado a participar. Tú vas a ser uno de los ponentes. Ya desde aquí te lo digo en público, ya no te puedes echar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con ese congreso? Justamente, primero son varias cosas. Esto te busca... Ruth, te tengo que cortar en este momento. Guárdate las ideas para el próximo segmento que vamos a publicidad. ¿Ok? Perfecto. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo. Dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Bueno, ya de regreso estamos con la profesora e investigadora Ruth Castillo, física teórica, además una hormiguita de trabajo con el tema de la diáspora científica y académica. Le habíamos cortado la palabra y nos estaba hablando del próximo encuentro para seguir promoviendo esto en Roma. Ruth, por favor, termina de contarnos tu idea. Bueno, aparte de la invitación a ti, tenemos el congreso el evento tiene varios objetivos. Uno de los objetivos es justamente vincular. Yo creo que esa es la palabra clave del evento, vinculación. Es la vinculación entre los grupos diaspóricos, los investigadores, sociólogos que estén justamente haciendo este tipo de trabajo sobre la diáspora, pero vincularnos para qué y con quién. Vincularnos justamente como grupos de investigación, como investigadores, como centros, ONGs, todo ente que tenga que ver con este estudio, con los países y sociedades de acogida afuera. Para este evento estamos justamente tratando de alguna forma, hemos extendido la invitación a organizaciones científicas de Inglaterra, de Alemania, que de alguna forma que ellos vengan, entiendan primero que lo que tú decías en una parte del programa, no podemos clasificar de una forma sesgada, de una forma tajante, muy vertical, la diáspora como o refugio o exilio o asilo político o asilo humanitario. ¿En qué figura está usted? Y si usted no cabe en ninguna de estas figuras, en ninguna de estas etiquetas, pues usted no es considerado científico en riesgo. Eso no es cierto. Y entonces, de alguna forma, hacerles ver, comprender de una forma, primero nuestro talento, segundo, que la diáspora venezolana está rompiendo esquemas, está rompiendo paradigmas y va a lograr la vinculación para poder de alguna forma generar los espacios necesarios para hacer lo que tú justamente estás proponiendo, que es lo ideal, espacios de trabajo que permitan a la diáspora venezolana participar en distintas actividades para poder sumar esfuerzos y poderse de alguna forma elaborar o trabajar en cosas que sean de su ámbito
que contribuyan al país de acogida y que al mismo tiempo representen una potenciación, un ejercicio, una ejercitación, ¿sí? Inclusive una preparación mucho mejor para poder contribuir también con Venezuela. Porque tampoco podemos esperar, que es una de las cosas que a mí me preocupa, está muy bien vincularnos, y ese es un primer paso. Está muy bien detectar dónde estamos, eso también es un primer paso. Pero también es importante que tenemos que ya hacernos notar en la acción, como eje transversal, el accionar, en el sentir diaspórico de alguna forma en Venezuela. Yo no soy de la idea que esperemos la salida de Maduro para poder atender el problema venezolano de los que están dentro de Venezuela. Porque los que están dentro de Venezuela tienen una situación que requiere de todo el talento que está afuera. Entonces, vincular es muy complejo, porque al decir vincular, estamos hablando tácitamente de la palabra accionar. Cuando yo me estoy vinculando con el país de acogida, es porque mi intención es accionar hacia el país de origen. Y una de las cosas interesantes es que todos los programas internacionales de apoyo al talento científico, que están lamentablemente dirigidos bajo etiquetas, es decir, o usted tiene estatus de refugiado o usted tiene estatus de asilo. Eso es lo lamentable. Pero estos programas tienen algo muy bueno, que el eje transversal es desarrollar el país de origen. La idea no es quedarse con el talento de manera permanente. La idea es aprovechar el talento, de alguna forma seguirlo formando, seguirlo mejorando, pero para que ese talento posteriormente contribuya al desarrollo de su país de origen. Entonces yo soy de la idea, Tomás, de que no podemos esperar a que salgamos del régimen para poder colaborar con los venezolanos que están dentro. Porque Totalmente de acuerdo. Ahora, eso requiere el trabajo que también hemos estado haciendo dentro del país, porque tú necesitas vincularte a los actores reales allí, a la Universidad de Oriente, a la Universidad Simón Bolívar, a la Metro, a la Central, a la Católica, a la Carabobo, Zulia, los Andes, que también hemos estado ya dando los primeros pininos para crear, pero además no es solamente contactos personales, yo creo que tú compartirías esa idea, sino que es identificar proyectos y recursos, porque Venezuela va a quedar en la carraplana. Hay países que han salido, lo repito siempre, de guerras en mejores condiciones que Venezuela. La caída del Producto Interno Bruto ha sido letal, la desaparición del Bolívar, el peor de los programas de ajustes que se ha hecho en Latinoamérica lo ha hecho este régimen, pero una cosa brutal, ¿no? Inflación hasta en dólares, pues. Entonces, el tema es cómo articulamos no solamente a las asociaciones diaspóricas, a las capacidades y las identificamos, sino cómo vamos preparando ya terrenos y actividades para atender esa realidad en Venezuela. José Manuel, en el último programa habíamos, sobre el tema de la ciencia y la tecnología y la diáspora científica, habíamos hablado de incluso la posibilidad de explorar temas de formación y actualización profesoral, porque, bueno, los profesores han sido maltratados, ninguneados, bueno, yo no sé, yo creo que los odian, ¿no? Odian al conocimiento. Entonces, coincido contigo. ¿Y en qué áreas crees tú que se podría comenzar a trabajar desde ya? Desde que es en educación. Una de las prioritarias que tenemos que atacar es educación, porque en la medida que nosotros sembremos, podremos cosechar. Y nosotros necesitamos ahora rescatar la mayor cantidad de semillas que son esos niños, esos jóvenes que están en Venezuela. Hay una población joven emergente que está necesitada de profesores. Profesores que lamentablemente no pueden seguir ejerciendo por la situación de crisis humanitaria en la que se encuentran. Hay una cantidad de juventud que necesita vincularse, porque es que por eso yo te decía que la palabra vinculación tiene tácitamente la palabra acción, porque te lleva, cuando decimos vincular, es vincular con Venezuela, es vincular afuera con Venezuela.
centros, no solamente personas, sino centros, universidades, organizaciones, pero siempre con las universidades y centros científicos en Venezuela. Un caso es ASOVAC, el IBIC, la Universidad Central de Venezuela, la ULA, la del Zulia, todas en una gran red que permita esta vinculación con la comunidad científica afuera, sí, con el talento afuera, sí. ¿Para qué? Para formarlos de adentro. Tenemos que formar de adentro porque hay una escasez de profesionales dentro que mucha juventud necesita estar formada, y porque justamente la juventud de alguna forma tiene una lectura que es dramática sobre la situación, desertan. Es gravísimo, están desertando los niveles de deserción estudiantil, no solamente en las universidades, sino en los niveles más primarios en educación. Entonces el problema, una de las áreas prioritarias que yo atacaría es la parte de educación. Tenemos que mancomunar esfuerzos y en ese sentido tenemos que crear como un corredor donde, como una gran línea, donde estas vinculaciones se den de manera perfecta, como un reloj suizo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es una de las primeras acciones para poder ir formando? Bueno, pero eso nos lo vas a decir, esas vinculaciones en ese eje, en la última sección del programa, porque se nos ha pasado el tiempo muy rápido, son muchos los temas, ha sido muy interesante, pero tenemos que ir a publicidad y ya regresamos para el último segmento. Nos quedan pocos minutos, así que Ruth, por favor, ve organizando tu capacidad de síntesis para lanzarlas en los últimos minutos que nos quedan después del regreso. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, ya estamos entrando en la fase de los últimos minutos del programa. Con nosotros Ruth Castillo, filósofo de la ciencia y una trabajadora insigne en este esfuerzo por crear y vincular las distintas iniciativas en el mundo de la cuantificación, medición, conexión de la diáspora científica y tecnológica. Tenemos en este momento venezolanos en más de 300 ciudades, con asociaciones y organizaciones diaspóricas, más de 1000 organizaciones diaspóricas, que además evidencian que no existen fronteras nacionales en el mundo de la ciencia y el conocimiento. Digamos que el conocimiento, por definición, es global. Entonces queremos, Ruth, darte primero las gracias por ese esfuerzo que estás haciendo, por participar en el programa, y queremos que aproveches estos últimos minutos para ir cerrando con todas esas opciones de trabajo que se abren
para ir conectando y vinculando a la diáspora para el desarrollo de Venezuela. Bueno, antes de terminar, ¿no? Que se me vaya el tiempo, agradecerte y agradecerles a todos tus oyentes y hacer un llamado a todos los venezolanos que estén fuera, que de alguna forma traten en la medida posible de conectarse. La palabra clave es vinculación. Tú me preguntabas, esto que nosotros estamos viviendo, como en el caso muy específico de los académicos venezolanos, profesores universitarios, la Universidad Simón Bolívar, Central de Venezuela, Los Andes, Carabobo, Zulia, de cada una de estas universidades maravillosas en Venezuela. Nosotros estamos viviendo algo que se vio hace mucho tiempo, y recuerdo mucho en Italia, un evento en el que asistí, que se hablaba de historia de historia de la física en Italia. Enrico Fermi, y esto no se sabe mucho, Enrico Fermi durante la Segunda Guerra Mundial hizo una red de talento italiano, de talento científico italiano, en una época donde las redes sociales no existían. Y Enrico Fermi, a través de esa red, fue vinculando a cada uno de esos talentos con organizaciones, empresas privadas y universidades. Bueno, eso es, fíjate tú, yo estoy hablando de Enrico Fermi. sí. Entonces, si nosotros tomamos eso como punto de partida, porque esta idea surge, esto no ha pasado, no es la primera vez que esto nos pasa en el mundo. No es la primera vez que nos pasa a los venezolanos, pero esto viene pasando. Ruth, te vamos a tener que dejar porque el tiempo es implacable. Okay. De verdad agradecerte ese esfuerzo que cierras con Enrico Fermi como una posibilidad de crear redes y articular a la diáspora para la reconstrucción y la recuperación de Venezuela. Gracias, Ruth, por tu tiempo. Gracias, Tomás. Aló. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo